Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de pláticas con respecto a las actividades del Día Mundial de la Madre Tierra. Y recuerden ustedes, como cada año, pues tenemos el ciclo de pláticas sobre códices y estamos hablando en estos días, en nuestro ciclo de pláticas correspondiente a esta plática que ahora van a ser los tlatoanis. Y evidentemente, pues estamos hablando de todos aquellos que fueron los gobernantes de la Ciudad de México desde el momento de su fundación hasta la llegada de los europeos que cambian totalmente la estructura del país. Pues vamos a ver la primera imagen, amigos, y ya saben ustedes, aquí corresponderá esta primera imagen a uno de los elementos más importantes del cambio de lo que fue la gran cultura desarrollada en el México Tenochtitlan, en el Gran Lago. Y sí quiero mencionar lo más importante de los 5 lagos, en el caso del lago de Zumpango, el lago de Xaltocan, el lago de Texcoco y desde luego el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Y ustedes pueden ver el desarrollo que tuvo este elemento. Aquí vamos a ver posteriormente cuando fue la fundación de México Tenochtitlan en, eh, en el área de lo que fue Tlatelolco y sobre todo Tlatelolco y México Tenochtitlan con el área de las orillas del Gran Lago donde se desarrolló la cultura. Y lo primero que vamos a tener en el desarrollo de la cultura va a ser la pesca que se realizaba, el área de los bosques que fueron lo suficientemente fuertes para la utilización de la madera, como la vemos aquí, y sobre todo que los animales del lago como patos y garzas, el pato pues era un alimento primordial y sobre todo el área de agua salada que tenían los 5 lagos, excepto aquí vemos el gran albarradón que tenía el México Tenochtitlan de aquella época. Y vamos a pasar a la siguiente imagen, amigos, para que ustedes puedan ver este hecho ya un poco desarrollado. Vemos en los cuadretes de color blanco ya ciertas ciudades importantes: Ecatepec, Tacuba, Tlaltilco, Azcapotzalco, que va a ser en un momento determinado cuando llegan, en la gran peregrinación que se dio, llegan pues los mexicas a ocupar lo que era la isleta. Y sobre todo aquí tenemos Texcoco, Tlapacoya, y bueno, pues los cuadretes blancos nos van a dar la respuesta de cómo se realizó esta población en una primera etapa de México Tenochtitlan. Y aquí vamos a ver la zona de Catepec y la zona boscosa, donde se adquirían con permiso de Azcapotzalco, de Tezosomoc, que era el dominante de toda esta zona, y que, bueno, pues vamos a ver una serie de problemas que se dan, y utilizando la madera que se había solicitado el permiso a Tezosomoc para que los primeros habitantes de México Tenochtitlan tuvieran este elemento para construir sus primeros templos de aquel momento. Vamos a ver una imagen muy importante con cada uno de los tlatoanis, empezando precisamente con Acamapixtli, que aquí lo tenemos, el que tiene en su mano las cañas, por eso es Acamapixtli, hay varias versiones, el señor de la caña dura. Luego tenemos al segundo, que es Huitzilihuitl, el tercero, que vamos a ver a Chimalpopoca, uno de los personajes trascendentales de la iniciación de las guerras, aunque lo tuvo a Camapixtli con 4 lugares donde él combatió. Ya lo veremos. Aquí tenemos a Izcoatl, a Tzayacatl, a Moctezuma primero, y luego tenemos a Huizotl, Tizoc, y tenemos aquí a Moctezuma segundo. Aquí tenemos a Moctezuma, el Moctezuma primero, el flechador del cielo, y luego tenemos a Moctezuma segundo, cada quien con su glifo, con su línea guía, como Huitzilihuitl, Acamapixtli,
lo vamos a ver aquí, con su línea guía, con su nombre, y desde luego al último de Cuitláhuac, que fue el penúltimo Tlatoani, y luego tenemos a Cuauhtémoc, que va a ser el noveno rey. Bueno, en este caso hablar de reyes es algo muy específico, de que debemos mencionar el porqué de cada uno de ellos, y aquí vemos el hecho de Acamapixtli con su glifo en la parte superior, en una primera intérprete de participación, el año de nacimiento de Acamapixtli, con el tiempo en que él va a ser gobernante de México y los 3 lugares donde él combatió. Aquí podemos ver las cabezas de los personajes militares más importantes, que cada uno de ellos tiene 2 plumones de Quetzalcóatl, lo vemos aquí, y luego los vemos con 2 plumas, y esto se va a llamar en el sistema guerrero, pues vamos a tener el Cuaupiloli, que eran altos grados militares, sobre todo por las batallas que habían tenido estos personajes y han sido muertos por Acamapixtli, y sobre todo lo primero que vemos, pues son la decapitación que tienen cada uno de ellos. Y el primero de ellos va a ser Cuauhnáhuac, o sea, Cuernavaca, ahora Cuernavaca, este es Cuauhnáhuac, y luego pasamos a Mixquic, el siguiente poblado del cual es vencedor Acamapixtli, y luego vamos a tener a Cuitláhuac, Cuitlatl, eh, el lugar que fueron conquistados, y luego Xochimilco. Xochimilco fue también conquistado por parte de Acamapixtli, y vemos las cabezas de los 4 personajes. Es importante mencionar que el escudo, el chimali, que tiene 7 plumones y una serie de cañas, de flechas, que va a manejarse en el escudo de Acamapixtli. Y vamos a ver la siguiente, el siguiente persona. Bueno, aquí tenemos un acercamiento más a los lugares conquistados, Cuauhnáhuac, como decía, en esta parte, Cuauhnáhuac. Quiero mencionar que esta parte de lo que estamos viendo del Códice Mendocino en su primera página, una de sus páginas, en donde esto con la letra y los glifos correspondientes a la estructura de la escritura prehispánica, por lo tanto esto va a ser un códice mixto, porque tiene la escritura glífica desde el punto de vista prehispánico con las letras europeas, Cuauhnáhuac, Mixquic, Cuitláhuac y Xochimilco, y haciendo una descripción con el nombre del personaje y la escritura de la representación simbólica de Acamapixtli. Otro de los elementos que fue muy importante para Acamapixtli fue el hecho de establecer, a él le toca el descubrimiento del momento en que ya lo habíamos visto días anteriores en la plática primera que dimos acerca de la posesión del águila sobre el nopal, y encontramos precisamente Tenochtitlan, Tetl y Nochtli, el lugar de las piedras y los nopales, donde aparece el sol águila con la luna serpiente, y representa lo que ahora es el símbolo patrio, con cada uno de los altos jerarcas, Acamapixtli, y aquí probablemente sea Nopaltzin, el personaje que aparece en el códice Xolotl, y cada uno de ellos con sus caclis, representando un color rojo con su vestimenta, siendo altas jerarquías dentro del mundo prehispánico. Y aquí tenemos otra alegoría, una pintura pintada por Luis Coto Maldonado en 1863, que se encuentra en el Museo del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Gran Lago, aquí lo tenemos, y probablemente sea la zona correspondiente a los volcanes de México, y los indígenas en este lugar de la piedra, la gran roca, los nopales, el águila con una serpiente capturada, un águila blanca,
que lo interesante de ello, y vemos la curvatura. Esto es muy interesante que vayan ustedes conociendo el hecho de la curvatura del pico, nos está determinando la edad del águila. Probablemente esta águila debe haber tenido un promedio entre 25 y 30 años, probablemente más por la curvatura del pico, hablando de ello. Sobre todo en esta primera etapa con Acamapistli, pues vamos a encontrar ya los primeros elementos de veneración a Huitzilopochtli, y son parte de la iniciación de la gran teología que se tenía con el mundo prehispánico, sobre todo con esta fundación de Mexico Tenochtitlan, y podemos apreciar no solamente ellos, sino los elementos constructores que se dieron para ir creando los primeros templos, las primeras zonas habitacionales monumentales de lo que ahora va a ser el centro histórico de la Ciudad de México. Y tenemos aquí en un taller donde se van creando las propias estructuras, y aquí tenemos, bueno, pues a una imagen que está siendo creada por el artista, y vemos cómo aquí vemos el rostro de otra imagen que nos hace este dibujante, y sobre todo cuando se trabaja en el barro para llevarlo después a la piedra. Y aquí tenemos el segundo personaje, que va a ser Huitzilihuitl, sobre todo que Huitzilihuitl pues tiene su glifo sobre una pequeña ave que pues para nosotros es importante. A la muerte de Acamapistli, hay una diferenciación entre los propios investigadores, si Acamapistli muere en 1389 o 1304. A la muerte de Acamapistli es llamado Huitzilihuitl para recibir pues el tocado de Tlatoani. Aquí lo podemos ver registrado con color azul. Aquí vemos el glifo de Huitzilihuitl, que es un ave preciosa que tiene 5 plumones. Por lo tanto, Huitzilihuitl pues es Huitzilopochtli, sobre todo habla del planeta Venus con 5 puntos, y aquí vemos el quintiduo o quincunce, y además a Huitzilihuitl le toca la ceremonia de fuego nuevo realizado en el Huizachtepetl, en el cerro de Iztapalapa, y le corresponde al Dosacatl, que ya estuvimos hablando en la tira de la peregrinación con respecto a Huitzilihuitl, y viene a tener el mismo elemento de Suchimali con 7 plumones y sobre todo 4 cañas, que son una, 2, 3, 4, y que nos está refiriéndose a los 4 rumbos del universo, que son las grandes conquistas que van a tener ellos. Y aquí tenemos, en este caso, a Chalco, que es uno de los lugares que son conquistados por Huitzilihuitl, y tenemos también, aunque no se ve la letra aquí, eh, tenemos precisamente el hecho de ver las 4 también, los 4 pueblos que han sido dominados por parte de Huitzilihuitl, y nos está determinando, en este caso, pues las zonas muy importantes que son, ¿por qué son las conquistas y por qué son las guerras? Porque se niegan algunos pueblos a entregar el tributo, y tenemos aquí Xaltocan, aunque probablemente no sea solamente Xaltocan, sino que sea el área de Texcoco, de Azcapotzalco, una de las poblaciones, y sobre todo tenemos a Texcoco. Recuerden ustedes que Texcoco era uno de los lugares que se van a rebelar en contra de los personajes. Y vamos a pasar a la siguiente imagen, donde para nosotros aquí tenemos a Huitzilihuitl en un encuentro con el documento de Durán, del Códice Durán, en donde pues este personaje nos está representando en un Icpali muy europeo, con su gráfica o glifo de el símbolo de la guerra, que porque Huitzilihuitl empieza precisamente a hacer estas conquistas. Aquí vemos muy europeo con su equipal por parte de ellos, y una representación simbólica
de 4 plumas por parte de Huitzilihuitl y también elementos de los 5 plumones, en este caso que va a tener, aunque son gotas de agua, que tiene el personaje. Probablemente quien fue el tlacuilo que escribió esto, al hablar de 5 gotas de agua, nos habla de algunas de las representaciones con el copili de Huitzilihuitl y además el plumón de Quetzalcóatl, que va a ser protegido por Huitzilopochtli, que es parte, un poco más adelante vamos a mencionar, y una flor de 4 pétalos, que lo vemos aquí, con esta simbología de los 4 rumbos del universo, y vemos las ceremonias que tenía Huitzilihuitl con todo su consejo de ancianos para la representación simbólica de ello. Pasamos al siguiente, que nos vamos a ver. Bueno, pues aquí estamos viendo uno de los elementos del cultivo del maíz, semamáis. En este caso, no era el maíz en aquella época como lo tenemos actualmente, que son mazorcas de 32 granos por fila en cada uno de ellos. En aquella época, sí, además deben haber tenido un promedio de 18 a 22 granos la mazorca de maíz, que tenían que hacer un cultivo bastante fuerte con respecto a ello. Otros que era, como lo vimos en las primeras imágenes, la caza, la pesca de las comunidades, de los grupos indígenas colaterales que vivían cerca de los 5 lagos, y que muchos de ellos, los que vivían cerca de la isla de México Tenochtitlan, pues hacían la caza y la pesca para alimentar al pueblo, y había el desarrollo de una economía. Bueno, pues aquí tenemos a un personaje importantísimo como lo fue Chimalpopoca, y Chimalpopoca, pues solamente como guerrero, en el poco tiempo que tuvo de realizar sus actividades, pues a la muerte en 1417 de Huitzilihuitl, es llamado Chimalpopoca, que va a ser nieto de Tezosomoc. Y bueno, pues ya veremos con el transcurso del tiempo los grandes problemas que va a tener este tercer Tlatoani de Mexico Tenochtitlan. Y bueno, pues él conquista Chalco, y aquí estamos viendo uno de los elementos de Chalco, el glifo, se quema el templo en la representación simbólica de la guerra, y aquí tenemos Chalco, que está cerca de la Ciudad de México. Nuevamente aparece ahora con 3 flechas que tiene Chimalpopoca por las 2 guerras que nada más hubo, y sobre todo en la conquista de Chalco, pues mueren 5 altos mandatarios, 5 guerreros, probablemente de los que fueron preparados en la escuela del Calmecac y el Telpuxcali. Y sobre todo, vean ustedes, tienen líneas en la parte central del rostro, están decapitados, porque esta simboliza decapitación de aquellos grandes oficiales del ejército de Chimalpopoca en el momento que va a combatir a Chalco. Y bueno, pues después, bueno, Chimalpopoca, evidentemente, en la muerte de él, de Chimalpopoca, para su en el año de 1427 muere Chimalpopoca, después de la muerte de Huitzilihuitl en 1417. Pero vamos a ver este elemento. Aquí están los elementos de años que va a gobernar el personaje. Aquí aparece el año que va a ser Tochtli, y son 5, 10, 12 Tochtli, el año en que muere Chimalpopoca, y viene inmediatamente Izcoatl a gobernar. Y vemos en las celebraciones del Templo Mayor cómo hay una guerra muy específica con respecto a lo que hizo Chimalpopoca, los 2 lugares donde él combatió, y estamos viendo pues este Macahuitl, y sobre todo el Chimali tiene 4 puntos por parte de este personaje que es Mastla, que le da muerte a Chimalpopoca. Mastla era uno de los hijos de Tezosomoc, pero además Tezosomoc en el momento de la muerte había decidido
que tomara el poder para la zona de Azcapotzalco, uno de los tres hermanos. Mastla manda matar a su hermano y sobre todo le da muerte a tres personajes de Tlatelolco y del triunvirato que había cuando es la inauguración del templo que se da en la zona de Tlatelolco, pues prácticamente manda, en la zona de Mexico Tenochtitlan, que manda construir Chimalpopoca, y desde luego le pide permiso a Tezosomoc, que era su abuelo, este era su tío, y de hecho le dan autorización para darles piedra, tierra y madera para la construcción del templo, que va a ser el lugar de origen de la muerte de su hermano, de Mastla. Él lo manda asesinar, lo ahorca y que también le va a dar muerte a Chimalpopoca. Cuando hicimos las excavaciones en la casa de la primera imprenta, encontramos una lápida, porque hay varias versiones. En el Códice Xolotl se dice que muere envenenado, pero también estaba enjaulado Chimalpopoca. Pero en el momento que encontramos una piedra en la casa de la primera imprenta, encontramos que Chimalpopoca fue degollado cuando lo manda a matar Mastla. Vean ustedes qué interesante, y inmediatamente va a entrar el siguiente, que es Izcoatl. Aquí lo tenemos con su glifo, la línea guía con la serpiente de obsidiana, que va a tener inmediatamente a la entrada y muerte de Izcoatl, que ya sabemos, 1427 muere Chimalpopoca. Y aquí tenemos parte de una ceremonia que realizó un pintor de la muerte de Chimalpopoca. Entonces, bueno, pues es parte de esta representación con 4 cargadores, el chimali correspondiente, porque era un guerrero, y aquí vemos el rostro de nuestro personaje, que es llevado por la zona arqueológica para ser sepultado en uno de los lugares. Bueno, pues aquí tenemos precisamente a Izcoatl, y que vemos, por ejemplo, él realiza una serie de guerras, y al primero que va a derrotar va a ser precisamente a Mastla en Azcapotzalco, le da muerte el mismo Izcoatl, y vamos a ver aquí aparece el glifo de Coyoacán, y cada uno de ellos en la representación de las guerras que tuvo Izcoatl. Izcoatl, pues tiene una conquista de 24 pueblos, fue un gran guerrero, este personaje de Izcoatl, y aquí lo tenemos con una de las guerras precisamente que se dieron con Xochimilco también, y el mismo Azcapotzalco. Aquí vemos el lugar de la guerra, una guerra florida que se dio por parte de ellos, y aquí empiezan ya los guerreros, en este caso los Zelot, que tienen la representación de la noche, y los combates que se dieron por parte de Izcoatl en la zona con su Copili, Nochtli, Tenochtitlan, el señor de Tenochtitlan, sentado en un Icpali muy a la europea, porque esto es parte del códice de Durán. La siguiente, por favor. Y pasamos ahora donde está precisamente el siguiente personaje, que va a ser Moctezuma I, y sobre todo a la muerte de Azayacatl, pues va a entrar directamente este personaje. Aquí lo vemos en las siguientes guerras que se van a dar. Vean ustedes, aquí tenemos a 2 guerreros muy importantes, el Ocelot y el Cuautli, de acuerdo a lo que se dio por parte de las guerras de la Ciudad de México, Mexico-Tenochtitlan, con respecto a otros pueblos. Y aquí vamos a ver que el señor Moctezuma, pues va a tener un promedio de 25 guerras, y después de la muerte de Izcoatl en 1440, pues vamos a ver que entra el personaje. Y sobre todo, para nosotros es importante ver esto. Y aquí ya tenemos a Moctezuma, en donde él va a conquistar, fíjense nada más, 33 pueblos, uno de los grandes guerreros que se va a tener conquistando, desde luego, a toda esta serie de poblaciones
y verdaderamente es extraordinario el movimiento que tenían. Ya Moctezuma va a ser para nosotros uno de los personajes más importantes dentro de la historia de los conquistadores, y sobre todo Moctezuma y el Huicamina, que va a ser un personaje que va a ser educado en el Calmecac y en el Telpuxcali para aprender las artes de la guerra, y tenemos a cada uno de ellos con estos elementos, y como códice mixto vamos a ver la etapa en que se realizan todas estas guerras, y aquí lo tenemos en el símbolo de esta glífica que es reportada para decir los elementos de la guerra que se da con este gobernante, que va a ser el quinto gobernante de Mexico Tenochtitlan, y sobre todo con la conquista de 33 pueblos, y él muere en 1468. Evidentemente nos deja un gran ejemplo de todos los elementos, y aquí lo vemos al personaje conduciendo las batallas que se van a dar, y aquí tenemos a Moctezuma Ilhuicamina, en donde pues está dando las indicaciones a su consejo de ancianos, y sobre todo en los templos donde se realizan. Cada uno de ellos, para ser coronados, tiene que conquistar pueblos, y después esos personajes van a ser sacrificados dentro de las actividades de llevarlo, entregarle el copili al personaje, Moctezuma y Ilhuicamina. Y aquí vemos cómo el dominio hacia ciertos pueblos. Aquí tenemos Ocelot y Caballero Ocelot y Águila, guerreros Águila y Ocelot, y aquí tenemos dando las indicaciones a sus guerreros de Moctezuma, y sobre todo vean cómo va cambiando los icpalis de acuerdo a la hechura de la pintura europea en su momento. Y aquí tenemos en algunos de los nopales, vamos a encontrar, por ejemplo, que aquí hay 4 nopales dándose el hecho de México. Aquí probablemente él estuvo en Mexicalcingo, porque aparecen 6 nopales, 7 nopales, con un número determinado de tunas que se tienen. Y ya hablamos también con ello de la tira de la peregrinación, cuando es sacrificado Copili, y sobre todo la representación. Aquí tenemos el nombre de la población donde vienen estos personajes, este consejo de ancianos, con su línea roja en su tilmaltli, como lo tiene también el señor Moctezuma. Aquí vemos algunos elementos interesantísimos de las pinturas del siglo XIX, como hoy todavía en las actividades de las tradiciones de nuestras danzas está el Poposhkomit, siempre al frente del señor. Aquí vemos otro elemento muy interesante de colocación de floras, carbón, el copal, y ninguno, ustedes pueden ver que ninguno de los trabajadores que están, aquí estamos en Chapultepec, donde se erigió el monumento a Moctezuma I, y estamos viendo la fecha calendárica en la que se puso, que allá por 1863 esta área fue dinamitada por algunos que no sabemos ni quiénes fueron, hicieron desaparecer la figura del señor Netzahualcóyotl, y aquí lo tenemos dando indicaciones a estos escultores por lo que se estaba realizando en este elemento. Aquí tenemos en el centenario de la independencia, pues algunas de las figuras de quienes fueron colocados como tlatoanis en la representación simbólica en el centenario de la independencia, donde el gran desfile realizado por el general presidente Porfirio Díaz, y vemos a cada uno de ellos con su tilmaltli. Por ejemplo, aquí vemos las grecas muy interesantes que se colocaron en la tilma para darle la jerarquía que correspondía al gran Tlatoani, como lo vemos aquí, con sus custodios, con su escudo de la Xicalcoyuqui, que lo veremos también cuando hablemos de las órdenes militares que se tenían,
y vemos la greca Xicalcoyuqui, que él está representando a un gran militar de los grados, aunque podemos mencionarlo en los grados militares contemporáneos, de un gran general, igual de este portaestandarte. Cada uno de ellos tiene una glífica interesantísima, con una serie de chalchihuitl, y vemos la jerarquía con su tocado. Aquí vemos el copili que tiene el representante de Moctezuma, y lo vemos también este otro que es un alférez, igual que este otro, en su momento, de acuerdo a las propias tradiciones. Y aquí lo vemos en su Icpali ceremonial, en las ceremonias de los 100 años de la independencia de México, y vemos al personaje llevando una flecha y refiriéndose al señor Moctezuma Ilhuicamina, y con su copili sentado con sus caclis y lo que ahora llamemos sus coyoles, su coyolera, y la representación era un ocelot en la vestimenta del personaje. Vean ustedes qué riqueza de quienes hicieron estos elementos, y aquí lo vemos en un ipali para el momento en que lleva el señor Moctezuma, lleva no son las volutas eh, de nuestro personaje representado, eh, en algunos casos va a ser Huitzilopochtli, pero lo vamos a tener con 4 rumbos de Suchimali y el gran plumón de la jerarquía de Moctezuma y Ilhuicamina. Aquí vemos otra representación de un soldado eh, eh, águila y el otro celot, que esto representa la noche y este representa el día, pero es el águila sol y es ocelot luna, que son elementos muy importantes. Desgraciadamente no encontré la danza en donde danzan, mejor dicho, no bailan, danzan 2 personajes cruzando la pierna, y es una representación del combate Sol-Luna, que es un eclipse. Con su macahuitl, vean ustedes qué interesantes macahuitl, pintados allá por 1890, a través de este símbolo que lo veremos más adelante combatiendo a los europeos ya con Moctezuma II. Bueno, pues aquí tenemos a otro personaje también, Atzayacatl. Atzayacatl va a ser el 6º gobernante a la muerte de Moctezuma en 1468. Es llamado para ungirlos como Tlatoani y entregarles el copili en base a la ceremonia. Aquí lo tenemos. Y también Atzayacatl va a conquistar 37 pueblos, y aquí vemos en primer lugar pues la muerte de Moquihuis, y sobre todo la gran inundación que se dio en aquella época en los 2 templos ya construidos, el templo mayor, tanto para Huitzilopochtli y Tlaloc, y aquí lo vemos con colores, Huitzilopochtli y Tlaloc, y sobre todo el templete al centro, cuando atravesaba el sol por esta ranura e iluminaba el templo central de Quetzalcóatl, por decirlo de una manera, entraba la luz del sol a la boca del personaje, y esto lo pueden ver en la maqueta del templo mayor, del metro de la Ciudad de México, y sobre todo los nombres de los pueblos que fueron conquistados por Atzayacatl, y sobre todo Atzayacatl, pues esta dominación y sobre todo, pues esta nueva ubicación de Tezosomoc, aquí aparece Tezosomoc, señor de Azcapotzalco, que va a ser el que domina a todos ellos, y durante una temporada los obliga a entregar un tributo, y lo vemos con Acamapistli, que va a ser el primer gobernante de México, y sobre todo el hijo, el padre, mejor dicho, padre de Huitzilihuitl. Aquí tenemos precisamente el Tlatolcatzin Zacatzin, era descendiente de Tezosomoc de Azcapotzalco, y aquí lo vamos a ver con cada uno de ellos, con las hijas que sobre todo le permiten que lleguen a Huizotl y Xultemoc,
que va a ser uno de los gobernantes también, y sobre todo Chimalpopoca fue asesinado por los rebeldes junto a su hijo Xiultemoc y otros allegados, pues este Tlatoani encarnaba la dinastía Apanecatl en Tenochtitlan como tales por primera vez el objetivo de la rebelión. Y sobre todo, cuando hay estas rebeliones contra Moctezuma y Ilhuicamina, que de hecho llega y derrota y le da la muerte a Mastla, recuerden ustedes que lo comentamos, con Izcoatl, y sobre todo gran gobernante, y sobre todo él deja Quechuac, era hijo de Moctezuma y Ilhuicamina, que también va a tener gobierno en otros poblados alrededor. Aquí tenemos a Tizoc, que era el hijo de Moctezuma y Ilhuicamina, también a Xayacatl y también a Huizotl, que van a tomar el poder en el México Tenochtitlan. Y aquí tenemos a Izcoatl, en donde hay un descendiente que es el Huehue Cuitláhuac, que se casa con Azayacatl. Y bueno, pues evidentemente aquí tenemos a Moctezuma Xocoyotzin, que es el último gobernante prácticamente llevado a ceremonia ritual, y no así Cuauhtémoc. Primero viene Cuitláhuac, aquí está Cuitláhuac, que es el señor de Cuitlatl, que es el señor de Iztapalapa, que era uno de los altos militares de esa zona, de la zona de Iztapalapa. Y aquí tenemos el gran avance que desde el mismo Acamapistli empieza a desarrollarse con la construcción de la zona del Mexico Tenochtitlan con las grandes calzadas. Esta va a ser en lo contemporáneo la calzada que ya lo veremos en la parte final, cómo se desarrolló la calzada de los misterios o la calzada que va directamente al cerro del Tepeyacac. Y aquí tenemos la otra calzada, que va a ser la calzada México-Tacuba, hasta llegar a lo que va a ser posteriormente el árbol de la noche triste. Y aquí tenemos la calzada de Tlalpan, que fue construida precisamente con gente de Xochimilco y que pues ahora conocemos estas entradas a la Ciudad de México, y aquí tenemos el área del Templo Mayor con ese desarrollo que se dio. Aquí tenemos el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y aquí en la zona intermedia vamos a tener lo que fue la cultura teotihuacana. Bueno, aquí vamos a hablar de algunos elementos dentro de la cultura. Esto es muy importante porque todos ellos estaban dedicados a Huitzilopochtli, y aquí tenemos a Xipe Totec, el descarnado, que era parte de los elementos teológicos de ese mundo, pero aquí tenemos la simbología de Tezcatlipoca, su Xiucoatl en forma de guerra, porque la Xiucoatl es la destrucción de los 400 del sur, o sea, las estrellas, en el momento que el sol y la luna combaten, y entonces le dan muerte el sol, los rayos con la Xiucoatl a los 400 del sur, que son los hijos de Coyolxauhqui. Y aquí tenemos a Moctezuma II, que ya habíamos hablado, que va a ser un representante de Huitzilopochtli por el tipo de color que tiene, con su gran bastón de guerra, y sobre todo su copili celeste con dos, Cuaupiloli, que tiene el personaje, sobre todo, aquí lo vemos, con traje de guerra, y que porta los atavíos de Xipe Totec, igual que lo tenemos aquí con el personaje, pero lo tenemos también en la vestimenta de Moctezuma II, ya con códices poshispánicos. Este prácticamente es una reproducción de un códice probablemente de 1700, 1800, y aquí lo tenemos todavía con la influencia de la escuela de pintura Borgia, y aquí tenemos tres Cuautli, que es prácticamente la representación simbólica con los cuatro rumbos del universo, con Nahui Olin, que ahora es el símbolo del Instituto Nacional de Antropología. Y bueno, amigos, debemos considerar que esta sería la primera parte, hablar de los tlatoanis. No hemos podido conseguirlo para evitar que tuviéramos problemas de tiempo y espacio dentro de la grabación, pero esto pues lo consideramos uno de los temas más importantes, como lo tenemos ya en este
quinto documento, sexto documento, lo podríamos decir, porque esta sería la primera parte de los tlatoanis de Mexico Tenochtitlan, hablando de ellos un poco, sobre todo de ellos, la trayectoria biográfica que se tenga de los personajes hasta llegar a cumplimentar pues prácticamente los 10, 11 tlatoanis que tuvo Mexico Tenochtitlan. Prácticamente lo vamos a hablar en la siguiente etapa, qué pasó con Cuauhtémoc, Moctezuma II, Cuitláhuac y el joven abuelo Cuauhtémoc. Gracias amigos y nos vemos en la siguiente plática para continuar hablando de los tlatoanis con su jerarquía y sistema constructivo de la Ciudad de México, economía, teología, militarismo. Y bueno, pues nos vemos la siguiente plática, amigos. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, y Carlos Jiménez Rodríguez, quien es el productor de estos documentos.